Hola, bienvenidos al taller virtual para padres con hijos e hijas con discapacidad. Y bueno, pues mi nombre es Carmiña Ruiz Medrano, soy psicóloga, psicoterapeuta infantil y hoy tengo el gusto de presentarles a una especialista en diferentes áreas de la psicología y la psicoterapia, pero que me encantaría que ella más bien se presentara. Es Rosangélica Marmolejo, y entonces pues me encantaría más bien que si tú nos platicas, Rosangélica Torres Marmolejo, perdón, si tú más bien nos cuentas un breve resumen de tu amplísima experiencia que tienes en estas áreas. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, Carmiña. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Soy Rosangélica, soy psicóloga, psicoterapeuta de niños, adolescentes. Tengo un tiempo ya, muchos años trabajando, o trabajé para educación especial y en el ámbito también de la psicoterapia, de la orientación a padres, de la orientación a maestros. Sigo estando en contacto con educación básica, con educación superior y en la formación también de los psicólogos de diferentes universidades, ¿sí? Y la verdad es para mí un gusto el poder acompañarte en este taller virtual que la Secretaría de Educación organiza para los padres de familia. Me parece que es fundamental el acercamiento con los papás, el poder trabajar y el poder acercarnos a ellos para hacer también pues para contribuir en lo que es la comprensión de todas las barreras para el aprendizaje que presentan las diferentes condiciones que pueden estar en niños y niñas de nuestra región, ¿sí? Desde ahí te agradezco mucho la invitación y agradezco también a la Dirección de Inclusión Educativa que está coordinada por el licenciado Alejandro Ábalos y para el Departamento de Educación Especial que tiene la coordinación el licenciado Josué Morales, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué más? Que poder estar aquí y compartir un poco del trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Ay, muchas gracias, Rosangélica. Pues muchísimo que nos vas a poder compartir y más hoy que vamos a iniciar con un tema que me parece de gran relevancia, que es precisamente sobre el trastorno del espectro autista, ¿no? Sobre los mitos y las realidades que hay alrededor de este concepto y pues bueno, que padres y madres de familia como que puedan entenderlo y a lo mejor por aquí que se vayan desmitificando y acercándose a lo que realmente es esta condición y que aterrizando esto puedan acercarse, ¿no? Y buscar apoyo y ayuda. Entonces, pues me encantaría que pues nos pudieras precisamente dar una introducción sobre el tema y que nos platiques, bueno, pues qué sería el trastorno del espectro autista, perdón. Sí, fíjate que vamos a empezar un poquito organizando la charla sobre lo que implican precisamente algunos mitos sobre el trastorno de espectro autista. Y dentro de estos mitos también identificar cómo ha ido evolucionando un poco el concepto y la conceptualización, la definición, sus características, cómo se puede intervenir también y cómo hacer la detección de forma oportuna. Y también lo importante que es la identificación de las barreras para el aprendizaje que presentan desde su condición especial para poder desde ahí llegar a lo que son las propuestas curriculares adaptadas para poder potenciar todo el desarrollo de estos niños y niñas, ¿no? Claro. Y desde todos estos elementos que esperemos que nos dé tiempo para tocar, algo que es también como muy importante es y que es uno de los propósitos que pensando precisamente en esta charla, ¿qué es lo que puede servir? Creo que es fundamental el poder ampliar la comprensión sobre el trastorno del espectro autista y poder contribuir de esta manera a generar una sociedad más incluyente, empática, resiliente, solidaria en esta comprensión de las diferentes situaciones que pasan en la vida, en el día con día, tanto los papás como los niños y niñas que presentan el espectro autista. Y bueno, identificar también la manera como podemos ir acercándonos a su diagnóstico y a una intervención más adecuada, más oportuna, que pueda
sobre todo potenciar y elevar la calidad de vida de los niños, ¿sí? Claro. Y bueno, tú comenzaste ya hablando de esto, ¿no? De cuáles son como estos mitos. Sí. Primero quisiera comentarte que el concepto del trastorno de espectro autista, pues es realmente una conceptualización reciente, nueva, pero que el estudio del autismo tiene muchísimos años, muchísimas décadas de llamar la atención y de muchos investigadores, pedagogos, docentes, médicos, en el campo de la medicina, de la educación, que han ido entrando también a conocer y a identificar qué pasa con estos niños y niñas que presentan estas situaciones como muy específicas, porque finalmente vamos hablando de una condición de vida, ¿sí? Claro. Y los primeros estudios están incluso desde el siglo XVII. Los estudios más, digamos, más puntuales, pues ya hablan de la década de los 40 con todos los estudios de Leo Kanner, en esta identificación de qué pasaba con algunas personas que no lograban hacer un contacto afectivo y un contacto social adecuado en el entorno. Y bueno, desde ahí vamos hablando de posterior de Leo Kanner, de muchas investigaciones que fueron cambiando la forma de entenderlo, la forma de incluso conceptualizarnos. Y comenzamos desde el nombre de trastorno innato del contacto afectivo y después llamado autismo, y ya en la década de los 80, cerca de los 90, de los trastornos generalizados del desarrollo, y ahora en estas nuevas actualizaciones lo que es el trastorno de espectro autista, ¿no? Y bueno, tenemos que entender que esto es el poder profundizar en todo ello es muy importante, porque aunque no hay un estudio epidemiológico actualizado, las últimas revisiones que todavía están reportadas en las estadísticas desde el 2016 siguen hablando de la presencia de uno de cada 115, 116 niños en nuestro país. Y los reportes que se hacen en los estudios del 2022, del 2023, siguen haciendo referencia a porcentajes similares, ¿sí? Que no hay tanto cambio estadísticamente. Creo que es una tarea muy importante desde el área de la educación y de la salud, hacer estos estudios también de actualizaciones epidemiológicas, pero lo que sí es una realidad que en nuestro día a día, en nuestra consulta, en nuestro trabajo educativo, en el aula, cada vez los vemos con mayor frecuencia, ¿sí? En mayor o menor medida, dependiendo de las cualidades y las características comportamentales y las habilidades que van presentando, ¿sí? Claro. Entonces, si estamos hablando ahora de un espectro como tal, pues tendríamos que entenderlo así, ¿no? ¿Qué es un espectro? Exacto. Un espectro es una variedad. Un espectro es, yo les digo a mis alumnos, es el trastorno de espectro autista es como el arco iris, lleno de colores, lleno de variedades de intensificación, de grados, de tonos, pero cada persona en este espectro es diferente, porque puede tener un color y no tener otro, puede tener una cualidad comportamental y no tener la otra. Y esto es algo muy importante que los papás también tienen que ver y darse cuenta, porque muchas veces cuando observan al niño quieren verlo igual al otro y dicen, es que mi hijo no presenta esto, pero entonces sí será o no será, ¿sí? Claro. Y realmente lo que tendremos que entender es que en este espectro cada niño, cada niña, cada adolescente que presenta una cualidad de espectro autista tendrá habilidades, comportamientos, déficit o potencialidades distintas que hay que poder identificar. Y ahí es donde empezamos a hablar de los mitos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de ellos? Uno de los primeros que tendríamos que estar hablando es que el autismo es una enfermedad. Sí, y importantísimo.
El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, es un trastorno, sí, que desde el área de la salud también tenemos que revisar porque son condiciones de vida de estas personitas que presentan el espectro que van a dificultar precisamente la manera de afrontar la vida, de entender los estímulos, de procesar toda la información que viene del entorno. Y entonces no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una condición muy específica con miles de variantes, ¿sí? Y dentro de esto sí tenemos que tener claro que va representando déficits importantes para establecer interacciones sociales, para establecer una comunicación fluida y funcional, que presenta déficit también o alteraciones sensoriales, que presentan algunas otras manifestaciones clínicas importantes. Entonces, bueno, desde ahí es algo que vamos a ir ahorita hablando de esto. Otro mito también muy importante es considerar que los niños y niñas con trastorno de espectro autista no les gusta relacionarse con los demás y prefieren estar solos, ensimismados, ¿sí? Y realmente no es que no quieran relacionarse, sino que no saben cómo. No entienden la forma de acercarse al otro niño. Para nosotros es muy fácil el poder decir, ay, ve y dile que te junte, o ve y juega. Pero cuando no sabes ni siquiera o no tienes claridad ni siquiera para qué es eso circular que nosotros podemos llamar pelota, y para ellos, ¿y esto qué es? Exacto. ¿Esto cómo se utiliza? ¿Esto qué se hace con esto? ¿Y cómo voy con ello a decirle al otro, ¿quieres jugar conmigo o vamos a jugar? No es tan fácil. Entonces, no es que quieran estar ensimismados, no es que quieran estar solos, sino que disfrutan mucho de la cercanía de los demás, pero no saben cómo hacerlo. Y además, desde las cualidades que van presentando cada niño, a veces el contacto con el exterior llega a ser muy abrumador, porque no entienden desde dónde se surgen todos los estímulos, no alcanzan a comprender o incluso a regular la forma de recibirlos o la forma de reaccionar a ellos, ¿sí? Otro mito también muy importante es el considerar que los niños con autismo son muy inteligentes, ¿sí? Y bueno, tenemos una serie de cintas cinematográficas donde van representando también esta gran inteligencia de los niños y niñas autistas, ¿no? Pero esto no es un patrón general. Los niños y niñas con trastorno de espectro autista pueden ser tan inteligentes como cualquier otro niño o niña. Sin embargo, en toda esta gran variedad, muchas veces estas habilidades que presentan, habilidades en memoria, habilidades en la percepción visual, en la memoria fotográfica, por ejemplo, llegan a ser habilidades que podemos llamarlas como compensatorias a los déficits que se van presentando, ¿sí? Entonces, no implica que sean extremadamente inteligentes o muy inteligentes, sino que hay todas estas habilidades que compensan de una u otra forma las deficiencias. Sí. Qué importante y es sobre todo pues esto, ¿no? Para que papás y mamás como que vayan entendiendo qué es precisamente este trastorno y como dices, ¿no? O sea, todo un arcoíris, ¿verdad? Todo un arcoíris de colores. De colores. Y precisamente hablando de eso, entonces, ¿qué sí es? ¿Qué sí es el trastorno del espectro autismo? ¿Qué sí es? Bueno, para empezar, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Está integrado dentro de lo que son las alteraciones o los déficits en el neurodesarrollo que generan precisamente una dificultad o un déficit en varias áreas del desarrollo del niño. Ya comentábamos hace un rato, principalmente en las áreas de la interacción social, en las áreas del desarrollo de la comunicación, del comportamiento, de la conducta, también en las áreas sensoriales y que muchas veces va acompañada de muchas otras manifestaciones clínicas que pueden ir complejizando
el problema como tal o las dificultades que se presentan, que va a presentar cada niño, cada niña. Okay, ¿Sí? okay. Y bueno, desde aquí, ¿qué sí es dentro de todas estas, digamos, déficits que se van presentando? Pues en el campo de la interacción social, precisamente, lo que vamos a estar observando es que hay mucha dificultad para que el niño pueda tener un acercamiento social con el otro, que pueda incluso identificar cada uno de nuestros gestos sociales, que muchas veces los traemos implícitos desde la comunicación no verbal y que no necesitamos hablarlos, pero con el hecho de mirar el rostro de una persona, de mirar la forma como mueve las manos o cómo va caminando, podemos identificar, porque así es esta característica del ser seres humanos, podemos identificar qué puede pasar con el otro. Esto el niño con trastorno de espectro autista o las niñas con este trastorno les cuesta mucho trabajo, no tienen esta facilidad para hacer esta lectura de rostros, para poder hacer estas interacciones, para poder comprender qué pasa, y por eso llegan a observarse poco empáticos, por eso llegan a observarse bruscos, por eso llegan a observarse también que llegan a romper el juego o la interacción que están teniendo, y muchas veces también esto es lo que va generando que el niño se retraiga, que el niño se aísle, que no le llame la atención el mantener esta interacción, el compartir intereses, el compartir un juguete o el utilizar este juguete como otros niños lo utilizarían, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades o muchos retos o situaciones que el niño o la niña con estos trastornos dentro de la interacción social van a estar presentando. En el campo también de la comunicación es otra área fundamental, ¿sí? Porque en el campo de la comunicación, primero tendríamos que identificar que no todos los niños y niñas con trastorno de espectro autista desarrollan el lenguaje o el habla de una manera fluida, de una manera funcional. Algunos de ellos logran desarrollar el lenguaje oral o la expresión oral, pero con un uso muy particular en las palabras, con un uso muy particular en las entonaciones. Por eso hablamos incluso de alteraciones prosódicas en el timbre, en el tono de la voz, en la intensidad en la forma de hablar. Y hablamos de un habla muy robotizada, muy caricaturesca, muy, muy corta o muy parca, ¿no? Muy poco expresiva. Y otra de las cosas que también observamos con mucha frecuencia es que el lenguaje oral se encuentra muy retrasado. En la mayoría, generalmente, y esto es uno de los motivos principales por lo que a veces empiezan a llamar la atención de los papás, es que mi niño no habla, es que mi niño ya tiene 2 años, 3 años y no balbucea, no dice palabras, no ha aprendido a expresarse. Y es por lo que más buscan la atención, y desde ahí vamos viendo que muchas veces esto está relacionado con este espectro, ¿sí? La comunicación, digamos que sí tiende a haber mucho retraso en el desarrollo del lenguaje oral. Y también algo que se presenta con mucha frecuencia en esta pauta comunicativa es la presencia de repeticiones constantes de lo que escucha, que nosotros le llamamos a esto ecolalia. Hay una ecolalia, siempre está repitiendo lo que va escuchando. Otra característica también importante es esta inversión pronominal, ¿no? Esta dificultad para hablar de yo quiero agua, yo quiero jugar, mamá, abrázame. No lo dice así, es tú quieres agua, tú quieres sopa, tú quieres dormir. Haciendo como esta inversión de la forma de presentar los pronombres en su comunicación,
porque de una o de otra forma no logran hacer toda esta comprensión de las leyes del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, estas son algunas. Podemos hablar también de las fallas en la conducta También. o en el comportamiento, porque con mucha frecuencia los vamos a observar muy intolerantes a los estímulos. Podemos observarlos también con mucha resistencia a los cambios, porque hablamos de una dificultad para flexibilizar el comportamiento. Uh-huh. Generalmente aceptamos en la cotidianidad, aceptamos las variaciones de una actividad. Si no hay un color verde, agarramos un rojo o agarramos otro, porque vamos siendo flexibles. O si no me puedo sentar aquí, me siento en otro lado. Y en estos niños y niñas hay una gran dificultad para poder comprender qué es lo que está pasando y por qué no puede tomar eso que quiere. Y esto los hace sentirse muy estresados, muy ansiosos o muy intolerantes y empezar a llorar, empezar a reclamar, ¿no? A mostrar su inconformidad, llorando, a veces hasta aventando o retrayéndose de la situación. Entonces, en el comportamiento también vamos a estar observando como todas estas situaciones. Y una parte bien importante del trastorno de espectro autista son las fallas en la modulación sensorial, ¿sí? Porque la recepción, la regulación o modulación sensorial tiene que ver con la manera en que captamos los estímulos y podemos responder a ellos, ¿sí? De una forma acorde a la circunstancia. Pero en el caso de los niños y las niñas con espectro autista hay un déficit o una alteración en la manera como se captan, se organizan, se regulan y se modulan las respuestas ante los estímulos. Y esto muchas veces va a hacer que veamos un niño muy hiperreactivo a un estímulo, sea cual sea, una mosca, un ruidito, un timbrecito, una voz o la presencia incluso de mucho movimiento, y desde ahí empiece a alterarse porque no está entendiendo qué está sucediendo, y porque además la manera como estos estímulos están llegando a su pensamiento no es nada organizada. Imagínate cuando entran miles y miles de estímulos y de información a tu cerebro y no puedes organizarla, no puedes entenderla, te empiezas a sentir abrumado, ansioso, temeroso, y eso es lo que va haciendo también que estas conductas se vayan buscando esta protección, este retraimiento. O la otra cosa también que podemos observar dentro de estas alteraciones sensoriales es la hiporreactividad. Y esto implica que el niño puede pasar un tráiler a un lado de él y no se da cuenta, una moto, estos ruidos tan agudos, y no reaccionan a ellos. Dices, ¿qué le pasa? Y son algunos de los primeros indicadores también que los papás pueden identificar de que algo está pasando con su pequeño, ¿sí? De que de alguna forma se presentan los diversos materiales, estímulos, sonidos, colores o presencias incluso de otros, y el niño no reacciona ni a esta presencia ni a esto que le es que pudiera ser tan característico, tan familiar, y para ellos no lo es así. No ¿sí? Lo es. Y fíjate que hablábamos también de cómo el trastorno de espectro autista también puede estar acompañado de una serie de alteraciones sistémicas, de una serie de cuadros clínicos que se van sumando en estos niños. ¿Y cuáles pueden ser estas alteraciones? Pueden presentar alteraciones en el sistema inmune, por ejemplo, en el sistema inmunológico, y esto hace que constantemente se estén enfermando, estén padeciendo alergias, estén padeciendo cuadros respiratorios, enfermedades respiratorias, estén padeciendo problemas en la piel, con dermatitis, con mucha frecuencia, y bueno, una serie de cuadros de infección
que precisamente por este déficit en el sistema inmunológico se van presentando y también por ello requieren de mayor cuidado, ¿sí? Otra de las alteraciones que podemos encontrar con mucha frecuencia son las alteraciones en el tracto digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos que la conexión cerebro-intestino va en vía ascendente, pero también en vía, en vía ascendente y en vía descendente por la importante participación que tiene el nervio vago. Tú sabes que el nervio vago es un nervio que está conectado a lo largo de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y que tiene diferentes funciones en este proceso de regulación, pues de todo el funcionamiento global, ¿sí? Entonces, en esta misma conexión, los niños y niñas con trastornos de espectro autista con mucha frecuencia presentan dificultades para hacer procesos digestivos adecuados, reflujos, problemas estomacales, estreñimientos que llegan a ser crónicos, problemas alimentarios, problemas para regular incluso los ciclos de sueño. Hay mucha selectividad alimentaria también. No quieren comer más que galletas Marías con yogures. Exacto. O tiene que ser el jugo con la caja amarilla, porque si no es la caja amarilla no lo consumen. Entonces, estos son situaciones que van llamando mucho la atención y que los papás tendrían que estar considerando, decir, algo está pasando. Claro. Algo está pasando que no está bien, y que si no pueden tener ellos la claridad de qué es lo que sucede, lo importante precisamente de acercarse a las personas para poder hacer una evaluación certera es lo más adecuado. Hablando también de otro tipo de alteraciones, encontramos también las alteraciones metabólicas, ¿sí? Que esto también los hace muy vulnerables a todo lo que implica, por ejemplo, el poder metabolizar las proteínas, el poder metabolizar el gluten, y por ello también se tienden a presentar como muchas alergias, entre comillas, al gluten, a ciertas proteínas, a ciertas sustancias, porque les es difícil metabolizarlas. Y desde ahí también encontramos que estas reacciones que los niños tienen a ciertas sustancias también tienen que ver con el comportamiento, con alteraciones en el comportamiento, porque llegan en este impacto que tienen en el organismo a presentar a veces comportamientos muy disruptivos, muy irritantes, muy violentos, pero porque no está bien también el sistema interior, porque no estás metabolizando adecuadamente todas las vitaminas, las proteínas, los nutrientes, ¿no? Entonces, imagínate que todo el tiempo estés distendido, imagínate que todo el tiempo estés sintiendo en tu cuerpo que algo está dentro y que no sabes qué es ni cómo expresarlo, ¿no? Entonces, lo que vemos en el afuera es un niño irritable, es un niño que llora, es un niño que está insistentemente tratando de llamar la atención por lo que le está generando interiormente, porque no nos sabe decir qué pasa. Entonces, todas estas situaciones van generando precisamente el poder integrar este concepto de espectro. ¿Sí? Vamos conceptualizándolo entonces desde ahí, desde un gran espectro con una diversidad de manifestaciones. Y cada niño es así distinto. No hay niños iguales. Ya lo estoy viendo, y con toda esta amplísima explicación que nos estás dando, y de veras tan relevante, y que bueno, que papá y mamá ahorita que te estén escuchando, como que puedan comprender y como que puedan ir viendo estas señales, irlas entendiendo, pero yo creo que y me parece súper importante que lo estás haciendo desde un lugar, no desde la alarma, ¿no? Sino más bien desde qué importante es el diagnóstico temprano, ¿no? Y esto también pudiera ayudar también a los maestros y a las maestras y a los padres y a las madres, como entender cómo son estos procesos. También, por ejemplo, cuando el niño ya está en el aula o antes de entrar al aula,
en esto del aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con estos pequeños o estos adolescentes cuando ya están en el aula? ¿Cómo es este proceso de aprendizaje con todo este cúmulo de situaciones que pasan desde sus emociones, desde su organización interna y externa? ¿Y qué es lo que ocurre entonces con este proceso, ¿no? De ya, ahora estoy en el aula, ahora voy a aprender cómo voy a hacerle, ¿no? Fíjate que hablas de algo que es bien importante. En mi experiencia en educación especial, sobre todo en el campo del preescolar, que es el área donde me desenvolví más de 30 años, Sí. sí, algo que sucede con mucha frecuencia es que los papás llegan a la escuela con su hijo, con su hija, hablando de que observan ciertas situaciones, pero que no traen un diagnóstico, nunca han sido evaluados, Okay. nunca llegaron a un diagnóstico, o bien muchas veces ni siquiera se han dado cuenta de que el niño está presentando alguna situación. Okay. A lo largo de educación básica, esta situación la he visto tanto en niños preescolares como en niños hasta de tercer año de primaria, quinto año de primaria y hasta en sexto grado, ¿sí? Ajá. Donde van presentando ciertos comportamientos que pueden parecerles raros, que pueden parecerles atípicos, pero que pueden también normalizar y decir, "No, así ha sido toda la vida", ¿sí? Pero que finalmente implican ciertas dificultades para lograr los aprendizajes, ¿sí? Y algo que es fundamental también aquí dejar claro es que aunque los niños llegan al preescolar o a la escuela y sea el primer momento donde podemos empezar a hacer las detecciones, el autismo está presente desde los primeros años de la vida. Desde el los niño primeros nace, años. o sea, el niño nace con autismo. El autismo no se adquiere después. El niño nace con esta condición, ¿sí? Entonces, en este proceso del desarrollo hay muchos signos tempranos que podríamos nosotros observar a lo largo de la crianza de los primeros 3 años de vida. Okay. No es una obligación de los papás el saber como todas estas situaciones o déficits, claro que no, pero en la forma en que vas observando el comportamiento del niño pequeño, vas identificando, por ejemplo, que es un niño demasiado tranquilo, que no pide alimento, que no reacciona cuando tiene hambre, por ejemplo, que no pide de comer, ¿sí? O que es un niño que no hace caso, no le llaman la atención los estímulos que les presentas, que estos estímulos de alguna manera pasan desapercibidos. Que también cuando tratas de acurrucarlo a tus brazos, no logra el niño tener un acomodo adecuado, un acomodo, digamos, tranquilo para poderse relajar y acurrucar, sino que desde que el niño le cuesta mucho trabajo, incluso acomodarse corporalmente, que dicen los papás, lo reportan así, pareciera que estoy alzando y cargando un costalito muy pesado, que en lugar de poder acomodarlo en mi regazo, rechaza ese contacto y empieza a llorar o empieza a estar muy irritable, o niños que no duermen, por ejemplo, que empiezan a tener muchas alteraciones en el sueño, en el ciclo de sueño adecuado, y que pasan toda la noche despiertos, ¿sí? O sentaditos en la cama, sin moverse. Dices, algo está pasando, ¿sí? O bien, lo que ya comentábamos, que va pasando el tiempo y el niño no hace guturalizaciones, no comienza a ver balbuceo, no emiten primeras palabras como mamá, papá, agua, sopa,
Bibi, no les llaman no hacen esta emisión. Y bueno, claro que esto llama mucho la atención, ¿sí? Y evidentemente, ya cuando va pasando al segundo año, al tercer año, lo que vamos a observar de entrada son las alteraciones en el lenguaje y en la motricidad, ¿sí? En la parte social también. ¿Por qué? Porque son las 3 áreas donde vemos que el desarrollo se despliega y avanza notablemente en donde el niño habla, corre, interactúa, toca los objetos, los regresa, los estimula, juega con ellos. Y estos niños los vemos más bien haciendo, siempre jugando con un mismo objeto, objetos que pueden ser incluso atípicos, ¿sí? Me decía ayer una mamá precisamente, mi hijo lo que le llama la atención de todos los juguetes que le trajeron los reyes fue ir a la cocina, agarrar un cucharón y estar todo el día jugando con el cucharón. Sí, y muchas veces esto hace que los papás se sientan decepcionados de toda su búsqueda de poder agradar a este pequeño, de poder demostrarles el amor, pero no es algo intencional, es que el uso de los objetos empieza a ser de una forma muy particular en el niño, y créanme que estar jugando con este cucharón y estarlo tocando, para él es algo que le está haciendo muy gratificante, pero ahí es donde empezamos a ver también que algo está sucediendo en esta forma de integrarse al mundo y a la realidad, que no es la misma que tenemos todos nosotros. Entonces, la detección temprana es fundamental, pero cuando llegamos a los 4, a los 5 años y esto no ha sido posible, porque muchas de estas conductas muchas veces no es que no aparezcan, es que a veces no las observamos, o a veces las dejamos pasar, o a veces las normalizamos. Y cuando llegamos a la educación ya formal, en preescolar o en primaria, aquí ya empieza a ser una tarea fundamental del docente, en conjunto con los padres, de poder hacer esta identificación de indicadores, porque evidentemente en el patio del recreo o en el aula vamos a empezar a observar a este niño que difícilmente se sienta, a esta niñita que empieza a llorar fácilmente, o a que no quiere entrar al salón, o a estos niños y niñas que comienzan a deambular en el patio del recreo caminando y que no se relacionan con otros compañeritos, a estos niños que vemos que están hablando solos y que muchas veces comenzamos a ver con movimientos que podemos decir raros o atípicos, porque mueven sus manitas en forma de aleteo, porque empiezan a caminar de puntas, porque empezamos a ver ciertas fallas también en la organización, en la coordinación motriz, en la organización visoespacial. Y bueno, todas estas digamos, comportamientos y todas estas conductas que los niños presentan son áreas madurativas que los docentes, las y los maestros siempre están en el día con día observando en los niños, ¿sí? Claro. Y cuál de estos niños, cuál de estas niñas se van quedando como con ciertos rezagos o con ciertas situaciones que para el maestro empieza a decir esto no está bien, ¿sí? Y bueno, hablando de esto también, afortunadamente en la actualidad, la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Dirección de Inclusión Educativa y del Departamento de Educación Especial, generó una guía de indicadores para maestros y para padres de familia, para poder hacer esta detección temprana del espectro autista. Y esta guía es fundamental, que puedan conocerla los papás, que puedan conocerla los maestros y las maestras. Y también, junto con esto, bueno, esta guía les va a dar una apertura. No es una guía diagnóstica, pero sí es una guía que permite este acercamiento para poder identificar los indicadores más centrales del espectro. Y ya después de esto, el maestro tendrá la oportunidad de hacer la solicitud de la atención correspondiente a los equipos de educación especial. Principalmente en la primera instancia entrarán las unidades de apoyo a la educación especial, que es la USAER, y el USAER
integrada por todo el equipo de profesionales en la atención, en la detección y en la atención de las barreras para el aprendizaje, hará ahora sí es la aplicación del procedimiento que corresponde para poder hacer el diagnóstico certero, oportuno, poder identificar las barreras adecuadas y poder desde ahí generar también la propuesta curricular adaptada, si es que esta es una herramienta que va a servir al niño, o bien identificar también si se requiere de la participación de otros especialistas como el neurólogo, el psiquiatra, o psicólogos con una especialidad más específica en estas áreas que puedan hacer el diagnóstico certero. Porque evidentemente requeriremos también de la aplicación de instrumentos mucho más específicos, claro. No sé, el ADOS, el MCHAT o algún otro indicador que pudiera desde algún otro instrumento que pueda darnos mayor certeza del diagnóstico, ¿sí? Claro. Y bueno, esto va a seguir igual tanto para niños de educación primaria como para secundaria. Lo que obviamente va cambiando es la forma en que se van presentando estos comportamientos, porque no serán lo mismo en un niño pequeño a un adolescente, ¿sí? Y bueno, pues precisamente para que los papás se puedan acercar primero a esta guía que tú ahorita mencionas como para la detección, bueno, para los indicadores, pues, ¿dónde la pueden encontrar los papás y las mamás? Creo que será básico, debe de estar ya de alguna forma en las redes, dentro de lo que son las páginas formales de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero una forma de acercarse principalmente cuando hay una duda es con el maestro del aula. Los maestros y maestras en la actualidad han estado llevando también pues un acercamiento en procesos de orientación y de capacitación a lo que son todos estos procesos de evaluación. No le corresponde al docente de aula regular hacer este proceso de diagnóstico, pero sí el que puedan estar ellos con los recursos y los conocimientos para poder hacer estas identificaciones. Y cualquier duda que puedan tener los papás, pues acercarse también a su maestro de aula, y si el maestro de aula por alguna circunstancia no tiene como estos recursos, acercarse a lo que son la Dirección de Educación Especial, a lo que son las unidades de apoyo a la educación especial como la SUSAER. Están también los CAMS, por ejemplo, los centros de atención múltiple, que también pueden acercarse ahí, preguntar, orientarse, y bueno, precisamente el poder participar dentro de estos talleres, que ahora una variante que me parece muy buena y muy actual es que son virtuales. Exacto. Y esto permite que tengamos un mayor acercamiento con todos los papás y con un público mayor para dar a conocer que hay instrumentos, hay procesos, hay servicios, y que los papás tienen que acercarse, pueden acercarse, pueden solicitarlo y escalar, si no hay en una escuela, en otra institución, en otro lugar, en las direcciones específicas de educación especial. Y bueno, pues lo que necesitamos también es motivación y motivos para trabajar. Exacto. Y pues y poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, fundamental detectar los indicadores, detectarlas primero. Sí, y claro. Después, en el proceso de evaluación, poder tener claro cuáles son los déficits reales de cada niño, cada niña que presente el trastorno, y las habilidades o potencialidades que tienen para lograr los aprendizajes. Porque a partir de ello, de estas potencialidades, podremos entonces ir sumando, irnos acercando a poder abatir las barreras para el aprendizaje y la participación que presentan, e ir favoreciendo sobre todo la inclusión y la integración de estos niños al ámbito social, al aula, a la familia,
a la familia, al ámbito Exacto. social, pero en las diferentes áreas, en la escuela, en la familia, en los diferentes grupos sociales, que no se queden marginados, que no se queden Exacto. excluidos, que forman parte y que además necesitan potencializar todas estas áreas para tener una calidad de vida digna. Es muy, muy importante lo que dices. Y bueno, precisamente pensando en esto, para los papás y las mamás que tienen esta sospecha, que escuchan espectro autista o escuchan autismo o dicen, ay, mi hijo está presentando esta conducta, o están ahorita escuchando en este taller, y que se pueden asustar, ¿no? Se pueden sentir muy desconcertados, que bueno, su hijo o su hija pues no saben exactamente qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, tú aquí, ¿qué les pudieras decir? ¿Qué les pudieras recomendar si ellos están ahorita con este temor, con este miedo, de que, bueno, esto está ocurriendo y ahora, ¿qué hago? O sea, yo sé que ya explicaste que hay estas instituciones en las que se pueden acercar, pueden hacer muchas cosas, y qué bueno que lo estás hablando, pero a lo mejor en este primer momento que se pueden sentir paralizados, que pueden estar muy asustados, ¿tú qué les recomendarías a los papás y a las mamás? Bueno, lo primero que puedo recomendar en esta parte es que cada una de las situaciones que observen en su hijo o en su hija, no vayan directamente a decir, esto es autismo, esto es cualquier otro trastorno. Claro. Porque en toda esta variedad de comportamientos, el trastorno de espectro autista puede confundirse con muchas otras situaciones. Por eso desde ahí es bien importante la evaluación, el diagnóstico oportuno y el diagnóstico desde los primeros años de la vida. El que puedan estar observando a su hijo, a su hija en la cotidianidad, pero más que observar, participar con ellos, ¿sí? Y una vez si realmente están teniendo como este temor de que pueda ser, pues pensar precisamente que no estamos hablando de una condición que termine con la vida de la persona. Exacto. Sino que es una condición especial. Son situaciones que van a generar o realizar adecuaciones en la manera de acercar al niño o a la niña a integrarse en un grupo, a conocer los estímulos, las palabras, los objetos que le rodean, adaptarse a las circunstancias de la vida, pero que por ningún motivo podemos primero normalizar las cosas como no pasa nada, y segundo, tampoco sobreproteger al niño y decir, híjole, es que como tiene esta condición, entonces tengo que tratarlo a él de una forma más especial y prioritaria. Es un niño, es una niña como cualquier otro, con una condición que requerirá hacer adecuaciones, pero que los límites, la formación de hábitos, la estimulación del desarrollo se tiene que dar y se tiene que hacer como todos los niños. Me sigue llamando mucho la atención que en el siglo XXI en el que estamos, con todos estos avances también en la tecnología, en la ciencia y con una gran diversidad de recursos que nos permiten acercarnos a todas estas condiciones de vida distintas del ser humano, seguimos teniendo niños y niñas con trastornos de espectro autista que están encerrados en sus casas. Sí, terrible. Que llegan a veces hasta la adolescencia apenas a buscar un diagnóstico porque ya no saben qué hacer con ellos. Exacto. Que muchos de ellos siguen estando encerrados en sus habitaciones, y que claro que el encierro, el aislamiento, la marginación, además de ser violencia para los niños,
es una condición que va a estar generando más retraimiento, más rezago y mayores alteraciones en el contacto del niño en el ambiente cotidiano. Algo también que es fundamental en esto es que cuando estamos ayudando al niño a participar en el campo de lo social, tratemos de romper las rutinas y demos al niño esta posibilidad. Es un niño que va a buscar las rutinas, claro, que va a buscar la repetición de los comportamientos, pero si desde ahí vamos también ayudándole a flexibilizar su comportamiento, a flexibilizar las ideas, las formas de acercarse a un objeto o algún elemento del contexto, pues vamos a ayudar que esto sea más diverso, ¿sí? Y que no se encierre solo en una sola manera de hacer, de realizar o de procesar algún comportamiento o alguna información. Entonces, romper estas rutinas, generar hábitos, jugar con ellos, favorecer el acercamiento siempre y favorecer ante todo la interacción social y la comunicación, ¿sí? Ayudarlos a modular también los afectos, la forma en que se integran los estímulos, para que vayan también conociéndolos, perdiéndoles el miedo y aprendiendo a integrarlos de una manera más regulada, ¿no? En la actualidad hablamos mucho de autocontrol, autorregulación y demás, pero esto es un proceso que se va también dando a lo largo del tiempo por el aprendizaje. Claro. ¿Sí? Los límites, los hábitos de vida diaria son fundamentales. El enseñarlos a los hábitos higiénicos, los hábitos en el proceso de alimentación, los hábitos, los comportamientos, los buenos modales, por ejemplo, pues también son parte importante. O sea, creo que esto puede ayudar a que los papás y las mamás no se sientan tan abrumados, ¿no? Que se den cuenta que claro que se puede hacer mucho, sí, que el diagnóstico temprano es fundamental y que se escuchen y que observen a sus hijos y a sus hijas, o sea, que se hagan caso, ¿no? Porque sí veo que luego papá y mamá se dan cuenta de que algo está pasando, pero no se acercan, ¿no? Porque la familia dice, bueno, no creo que esté ocurriendo algo, o se sienten avergonzados o culpables por esta situación, ¿no? Y esto de que entender, que los niños y las niñas nacen con esta condición, ¿no? No es una responsabilidad, no es algo que se hereda, no es algo hereditario, no es algo que los padres o las madres hayan hecho mal, por la que el niño o la niña nazca con esta condición, y que precisamente esto les permita abrir como que la mirada, ¿no? De que esto, o sea, sencillamente es una condición, es un trastorno, y que efectivamente necesita ser tratado, necesita ser visto, necesita ser apoyado, y que esto que tú puntualizas, la inclusión, ¿no? La inclusión, el respeto y sobre todo el que no se aísle, ¿no? ¿Cómo empeora esto los síntomas? De veras que me parece fundamental y riquísimo todo lo que nos has compartido. Es todo un mundo. Ahora sí que nos compartiste todo el arco iris, Rosangélica, todo el arco iris de lo que ocurre con el trastorno del espectro autista. No sé si quisieras concluir con algo, si quisieras comentarles algo a los papás y a las mamás para cerrar esta sesión. Pues para cerrar la sesión, solo como tú lo comentabas, ¿no? Que la intención de esto es abrir este campo del espectro autista para una mayor comprensión, pero una mayor comprensión que pueda precisamente facilitar la inclusión, una mayor empatía, un mayor acercamiento a lo que es el espectro, no tenerle miedo. También importante pues enfrentar el dolor, ¿no? De quizás el duelo de no tener este hijo que quizás imaginamos en algún momento, pero que este hijo que está aquí o esta hija que está aquí es este hijo real, que está acá
para traernos, para retarnos también en nuestra parentalidad. Claro. Y para poder sacar también lo mejor de nosotros como seres humanos. Y nuestra tarea es pues poder contribuir a que estos niñas y estas niñas sean felices, tengan estos espacios de participación, de inclusión y una calidad de vida adecuada como personas en este mundo. Y bueno, pues una gran tarea para todos, porque no están solos, es un trabajo interdisciplinario y es fundamental buscar y fortalecer estas redes de apoyo. Ay, muchísimas gracias, Rosangélica, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, de veras te lo agradezco. Gracias a la Secretaría de Educación por habernos invitado, ¿verdad?, a este taller. Y bueno, gracias papá, mamá, profesores y profesoras. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente.